Alabado, bendito, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes de nuevo en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Estuvimos un tiempecito pues ausentes, fuimos a Tierra Santa y estuvimos también en Fátima, pero hemos estado con ustedes y tuvimos programas que ya habíamos grabado con anterioridad. Pero bendito sea Dios, ya estamos de nuevo con ustedes y es un gusto compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Hoy tenemos un programa interesantísimo, como siempre, cargado de muchas bendiciones a través de las preguntas que ustedes nos hacen. Así que gracias por ser parte tan importante de este programa. Sus preguntas son las que hacen este programa posible, así que no dejen de hacerlas. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Todopoderoso, de ese Dios que es amor y que se rebaja a nosotros para levantarnos y hacernos uno con Él. En este momento, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, eterna majestad. Gloria a ti, Rey de misericordia, Dios de consuelo, de perdón, de amor infinito. Gracias, Señor, porque así dice tu palabra, que tú, Señor, te hiciste uno como nosotros. Te rebajaste, Señor. Te hiciste un ser humano como nosotros, oh Dios, para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos, para hacernos libres, Señor, en tu presencia. ¡Cuánto amor, Señor! A veces yo me pregunto, las personas de alta categoría, de alto rango social, ¿no les costará trabajo rebajarse un poco para estar a la misma estatura, al mismo nivel que las personas que están abajo, que están en el suelo, que están caídas, que están rotas, que no tienen techo, que no tienen una mano amiga que les levante de su miseria? Sin embargo, tú, Señor, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, te rebajaste, Señor. Te hiciste uno como nosotros, dice tu santa palabra, en todo menos en el pecado. Porque nos amas, porque tu amor es verdadero, Señor. Porque tu amor no conoce de barreras, de obstáculos, de límites, Señor. Porque nos amas a tal extremo que haciéndote uno como nosotros, no solamente te identificas con nosotros, pero nos invitas para que nosotros podamos levantarnos, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu fuerza. Y comenzar, Señor, con la dignidad que es nuestra como hijos de Dios, un camino nuevo. El camino ya no de la miseria, ya no el camino de la imposibilidad de ser mejores, ya no el camino de la desesperación, ya no el camino de la autodestrucción, sino que el camino de la victoria. Porque en ti tenemos victoria, Jesús. Porque para ti no hay nada imposible. Que el que ha estado metido en el charco, Señor, el que ha estado metido en el lodazal, el que ha estado metido, Señor, es su propia fosa a consecuencia del pecado. Tú vienes a rescatarnos, Señor. Tú vienes a levantarnos, oh Dios, tú vienes a darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo nombre por siempre, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Porque tú eres el Dios del amor. Tú eres el Dios del poder, Señor. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios que nunca nos dejará huérfanos. El Dios que nos ha prometido estar siempre con nosotros, alentándonos, animándonos, como un papá bueno, Señor. Al fin y al cabo, tú eres el mejor de los padres y nos has dado el mejor de los regalos, dándonos a Jesús, para que unidos a Jesús podamos estar unidos a ti
para toda la eternidad. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, que es amor. Infunde en nosotros la plenitud de tu amor, Señor, para que podamos, al igual que tú, mi Dios, rebajarnos ante aquellos que están en el suelo, no para quedarnos abajo, Señor, sino que para levantarlos, para darles ánimo y fortaleza, y sobre todo fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. A Cristo que vive, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Y gracias, hermanos, por escribirnos, invitándonos, pidiéndonos que nos unamos a ustedes en oración por sus necesidades. Gracias por la confianza que deposita en nosotros. Doy gracias a Dios por Pedro de Baja California, México, que pide a este servidor el favor de orar por él, que está trabajando como agente de seguridad, cuidando unos apartamentos para una señora que vive en Estados Unidos y hace meses que no le paga su salario. Ay, santo Dios, que la señora pues tenga el corazón de Jesús y que haga lo que es correcto. Y pues Pedro cuenta con nuestras oraciones definitivamente. Virgen María de Brooklyn, en New York, quiere que el Padre Pedro ore por su hijo de 45 años, quien se encuentra viviendo solo y está descarriado. La mujer lo abandonó por el maltrato que le daba y tiene 3 hijos. Pues que el Señor les bendiga en abundancia, que bendiga a tu hijo, que le dé un corazón lleno de amor para con sus hijos y también para con él, porque a veces nosotros damos lo que tenemos y si no nos gusta como somos, si tenemos violencia en nosotros mismos porque nos sentimos mal con nosotros mismos, eso es lo que vamos a dar, que el Señor cambie el corazón de tu hijo y lo haga a imitación del corazón de Cristo. Ana en New York pide por una intención personal, pues que Dios te bendiga y supla tus necesidades. Y Jorge de Mississippi pide por Adolfo, que está envuelto pues en una adicción bastante fuerte y que pide también por paz y por las intenciones personales de él, que el Señor bendiga todas sus intenciones y colme tu corazón y todo tu ser de su santa paz. Y también pues hay una familia que está pidiendo por la familia Guerrero. Irma está pidiendo por la familia Guerrero que el Señor le bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y Consuelo de San Francisco pide por su hija Claudia, quien perdió a su bebé. Que el Señor te bendiga, Claudia, y que el Señor bendiga a tu bebé con la gloria de Dios y que un día pues pronto nos podamos ver y podamos glorificar y exaltar el santo nombre del Señor. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia a todos y cada uno de ustedes. Queremos recordarles que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Página web, mensaje, es mensaje1.com. Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram. Y todo lo que tienen que hacer es decir @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este siervo de Dios. Nosotros nunca haríamos algo así. Y queremos agradecer de todo corazón a todos ustedes que me acompañaron a Portugal y a Tierra Santa. Que Dios nos bendiga en abundancia. Y también a aquellos que estuvieron en el evento de familia de EWTN en Jacksonville, que fue realmente apoteósico, fue hermoso. Y la presencia de Dios se manifestó con gran poder en esos 2 eventos, tanto el peregrinaje como el evento familiar de Jacksonville, Florida. Muchísimas bendiciones para Monseñor Esteves por habernos abierto las puertas y muchísimas gracias a todas las personas que de una forma u otra colaboraron para que tanto el evento de la familia como también el peregrinaje con Canterbury Pilgrimages se hubiera hecho una realidad. Espero que todos los que hayan ido y participado en cualquiera de estos eventos o de los dos, pues hayan recibido copiosas bendiciones y están llenitos de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla de el mandamiento excelso, el mandamiento por excelencia, el mandamiento que tal vez cubre todos los demás mandamientos, que es el amor. Es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la palabra de Dios nos habla de que el amor es lo que mueve
al ser humano en el camino de la victoria, que es el camino de Jesús, que es el camino que nos lleva al cielo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, que Jesús estaba cenando con sus discípulos. Era la última cena. Y de pronto se quita su manto, se ciñe una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Esto para mí es uno de los pasajes que más me sacuden, porque a veces yo digo, Señor, tú que eres el Todopoderoso, tú que eres el ser más rico del universo, porque todo te pertenece, tú, Señor, que no tienes por qué rebajarte ante nadie, y sin embargo, Señor Padre Santo, enviaste a tu Hijo para que nos diera ejemplo de lo que significa un amor puro, un amor genuino, un amor verdadero, un amor que hace que el uno se entrega hacia el otro sin esperar nada a cambio. Yo imagino a Jesús al principio con sus discípulos. Tiene que haber tenido bastantes roces. Imagínense Dios, el todo puro, el todo santo, el todo perfecto, y entrar en esa relación íntima con aquellos pescadores y aquellos que realmente de piadosos y de santos tenían muy poco. Entonces, como que lo santo y lo no santo, lo puro y lo impuro, como que ahí juntos tiene que haber habido fricciones. Y sin embargo, por amor, Jesús no solamente se hace uno con ellos, excepto en el pecado, pero es capaz de hacer la función más baja que en los tiempos de Jesús se podía hacer, que era limpiar los pies sucios de una persona que tenía delante. Y eso es lo que hace Jesús. Y lo hace por amor. Y Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿han visto ustedes lo que yo he hecho por ustedes? Ustedes hagan lo mismo los unos por los otros. Y les da un mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Ámense. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y no solamente Jesús muestra su amor lavando los pies a sus discípulos, pero abrazando la cruz en el Calvario y dando hasta la última gota de su sangre por todos aquellos y por todos nosotros y hasta el fin de los tiempos. Nosotros que de una forma también muy concreta hemos lastimado a Jesús, hemos ofendido a Jesús, hemos clavado clavos en la carne de Jesús, hemos azotado a Jesús, hemos coronado a Jesús de espinas, hemos escupido a Jesús, hemos blasfemado contra Jesús. Cada vez que cometemos un pecado, ofendemos a Jesús y sobre todo ofendemos a Jesús en las vidas de nuestros semejantes, porque lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, lo hacemos o lo dejamos de hacer por el mismo Jesús. Y a veces podemos decir, bueno, yo puedo amar a cierta cantidad de personas que son buenos conmigo, que me caen bien, pero hay otras personas como que no puedo, como que se remuelve todo por dentro y no puedo. Hermano, hermana, acuérdate que lo que es imposible para ti es posible con Dios. ¿Por qué no doblar rodillas y decirle, Señor, mira, no puedo ya tener una relación con mi hermano? No puedo ya perdonar a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi esposo. Yo no puedo, Señor. Y qué bueno que seamos honestos con nosotros mismos y digamos, yo no puedo, Señor. Pero doblar rodillas y mirar hacia arriba, poder decir, tú sí puedes, Señor. Por lo tanto, Señor, obra en mí, para que yo de verdad contigo, con la fuerza, con la gracia, el poder de tu Santo Espíritu que me vas a dar, poder perdonar y amar a aquel o aquella que para mí es imposible de amar. Acuérdense, hermanas y hermanos, que el amor, si bien es cierto, es un don maravilloso de Dios, es una decisión. ¿A quién tienes que amar en el día de hoy? ¿A quién tienes que decirle, yo te amo? Tal vez no esté de acuerdo contigo, pero te amo. Y lo que pueda hacer por ti, por tu mejor bien, cuenta conmigo. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes.
El teléfono para que nos llamen es el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero hermanos y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores Jesucristo. Señor, llénanos de la plenitud de tu amor para que podamos amar como tú nos amas. Tenemos en estos momentos a María de Bronx, New York, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. El Señor te bendiga, María. Bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, igualmente. Quería hacerle esta pregunta que mucha gente me pregunta a mí, que por qué después que uno comulga en la misa, que ya tiene a Cristo en su corazón, a Dios en su corazón, ¿por qué entonces inventan los sacerdotes una hora santa de contemplación, lo sacan después de la misa y lo ponen ahí para que la gente esté ahí mirándolo o en comunicación? Pero ¿por qué se dicen que después que uno lo tiene en su corazón ya no tiene que ir a mirarlo? Tienes toda razón. Una vez que el Señor está en el corazón de uno, ya pues ahí está todo, ¿es cierto? Ahora, el problema es que somos personas con una mentalidad muy limitada y se nos olvida muy fácilmente que el Señor está dentro de nosotros. Entonces salimos de la iglesia y empezamos a hablar y empezamos a hacer cosas que tal vez no sean malas necesariamente, pero que no nos hacen pensar en Dios, no nos hacen pensar en Dios. Entonces se ha inventado, usando tu palabra, tu terminología, el tener ese tiempo de exposición del Santísimo después de la Santa Misa, para que las personas que quieran seguir ahondando sobre su relación con el Señor, lo pueden hacer. Para que las personas que quieran estar delante del Señor, sabiendo que el Señor está dentro de uno también, en esa íntima comunión de Dios con nosotros y nosotros con Dios, que podamos tomar tiempo para que el Señor siga sanándonos, siga liberándonos, siga restaurándonos y haciendo de nosotros criaturas nuevas. El problema con la sociedad hoy día, María, es que la gente vive una vida en una prisa exagerada. Entonces, a ver quién sale primero al parqueo para llevarse su automóvil y quién hace pues todo primero y a dónde vamos y qué hacemos. Y qué rico pues estar así como que tranquilitos delante del Señor y pasar un tiempo con Él, sabiendo que el que está frente a mí está dentro de mí. Porque Dios que está frente a mí me ha amado tanto que me llena de Él y yo pues con Él dentro de mi persona y mirándolo a Él frente a mí, como que algo sucede maravilloso en que me doy cuenta que no estoy solo, y que en los momentos difíciles de mi vida Él me acompaña y Él me da fortaleza para sobrepasar mis problemas. En vez de salir corriendo, hacer lo que vamos a hacer, estar un tiempo con Dios en meditación, en agradecimiento y sobre todo en su presencia sanadora y transformadora, que es la Santa Eucaristía. Así que muchísimas gracias por tu pregunta, pero ojalá que esto te pueda ayudar. Así que la próxima vez que vayas a misa y exponga al Santísimo, quédate un ratito y vas a ver la paz y el gozo que vas a sentir en tu corazón. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católico y tengo 2 hijos formados en nuestra doctrina católica. El de 14 años, quien lee y estudia mucho de cualquier tema, incluyendo diferentes religiones, llegó a la conclusión personal de que Dios no existe, que solo existe en el pensamiento, que Él no creó la humanidad, sino que la humanidad lo creó a Él. ¿Cómo puedo hacer para que Él vuelva a la verdad sobre nuestro Dios creador, único y verdadero? Heiner, de Colombia. Heiner, Dios te bendice. Dicen que un poquito de conocimiento hace una persona atea. Un poquito de conocimiento hace una persona atea.
pero mucho conocimiento hace una persona creyente. Yo diría más aún que una persona con mucho conocimiento hace de esa persona una persona cristiana. Más aún hace de esa persona una persona católica. Porque al fin y al cabo estamos buscando la verdad. Y la verdad es uno solo. Y la verdad se llama Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. La pregunta que yo quiero hacerte a ti y que ojalá se la puedas hacer a tu hijo, primero de todo, él ha estudiado o ha leído muchas teorías, pero ¿de verdad que él ha leído sobre la fe católica? ¿Se ha leído el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Se ha leído la Santa Biblia? ¿Puede él decir a cabalidad: yo conozco profundamente las enseñanzas de la Iglesia Católica dada a nosotros por Jesús, nuestro Señor, en la iglesia que Él funda? ¿Lo puede decir? Yo creo que no. Y el problema, mi hijo, es que tú hasta cierto punto pues eres responsable de lo que tu hijo lee. Y si tú no puedes ser pastor de tu hijo, pues las cosas andan mal. Y es un problema grave de muchos papás y de muchas mamás hoy día, que le permiten a sus hijos muchas cosas, pero desafortunadamente lo que es bueno para ellos, pues no se preocupan tanto. Y no quiero decir que tus hijos no deben de tener una visión amplia de la vida y de los criterios del mundo, pero sobre todo si se va a tener una visión amplia y una visión amplia de los criterios del mundo, cimentados únicamente en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Dios, es que se puede mirar todos esos pues, modos de pensar, esas teorías, pero con una visión cimentada en la verdad. Si tu hijo dice, por ejemplo, que Dios no existe y que Dios es un invento de la imaginación del ser humano, entonces, ¿quién inventó al ser humano? ¿Quién creó al ser humano? Y si decimos, bueno, pero es que hubo hace millones de años una explosión que le llaman el Big Bang y de ahí pues salieron todos los planetas y todas las galaxias y las constelaciones y demás. ¿Y de dónde salió la materia? Entonces, tenemos que llegar a un punto en que lógicamente no tenemos alternativa, sino que decir, pues ya que la materia no se puede crear, como bien dice la ciencia, ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Entonces tiene que haber un creador, definitivamente. Tiene que haber uno que sin haber sido creado, ha creado todo lo que existe. Hoy día también se habla mucho de que el universo ha existido desde siempre. No puede ser, porque de nuevo, la materia no se puede crear por sí misma. La materia no se puede destruir por sí misma, solamente se puede transformar. Entonces tiene que haber una primera causa, como decía Santo Tomás de Aquino, que sin ser causado por nadie ni nada, ha causado todo lo demás. Que sin ser ordenado por nada o por nadie, ha ordenado todo lo que existe en el universo y lo vemos en perfecto orden. Entonces, mi sugerencia para ti, como papá y pastor de tus hijos, es que le digas a tus hijos, sí, está bien que estudien todo esto, que lean sobre todas estas cosas, pero vamos a cimentar nuestra fe y nuestro entendimiento en la verdad. Porque al conocer la verdad nos hará verdaderamente libres. Cuando nosotros estamos sujetos a las doctrinas del mundo, sin Dios, ahí nos vamos al barranco, hermano. Y lo menos que tú quieres es que tus hijos se pierdan. Y por eso me estás llamando y te agradezco muchísimo. Entonces, toma las riendas un poquito más cercana de la vida de tus hijos y comparte con ellos. Y toma tiempo para estudiar con ellos la fe. Y toma tiempo para explicarles a ellos la fe. Y si tú no entiendes, ve a una persona que te puede ayudar, un sacerdote, un conocedor de la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia, para que tú puedas explicar a tus hijos y les puedes enseñar el camino del bien y de la victoria, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Cuenta con nuestras oraciones. Yo espero no haya sido demasiado abrupto contigo, pero sí quiero dejarte saber que el pastoreo de tus hijos depende de ti. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica, estoy casada hace 3 años y mi esposo asiste a una iglesia cristiana. Nos casamos por lo civil, pero me siento un poco confundida porque dicen que estoy en pecado, según la doctrina católica.
¿Podría ayudarme a aclarar esta duda? Gracias, Alejandra, desde Colombia. Alejandra, Dios te bendice. Pues estamos hablando de dos matrimonios diferentes, ¿verdad? El matrimonio que se efectúa por lo civil, es decir, ante la sociedad, y el matrimonio que se efectúa por lo divino, es decir, ante Dios. Y son dos cosas diferentes. Tú estás casada por lo civil, y qué bueno que estés casada por lo civil. Pero eso es un acuerdo que se hace delante de la sociedad. Nada que ver con Dios. El sacramento, que es la unión entre dos personas que se efectúa en la iglesia, invitando a Dios a ser parte de esa relación, es muy diferente al matrimonio civil. En el matrimonio civil no se invita a Dios. Es decir, no se va al templo para invitar a Dios a ser parte de esa relación. Entonces, la Iglesia Católica pues dice que eso realmente no es un matrimonio válido. Es lícito en el sentido de que ante la ley, pues estas dos personas se unieron, pero estas dos personas se pueden divorciar en cualquier momento y ya se terminó todo. En el matrimonio eclesiástico, que es un sacramento, es para toda la vida. Es para toda la vida. Por eso es que cuando dos personas contraen matrimonio ante Dios, es un juramento el que sella esa relación. Te amaré en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que el Señor me llame a Él, para siempre. Y uno puede decir, bueno, pues es imposible decir eso, porque yo no sé qué voy a estar haciendo de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, 20 años. Tú no sabes, pero Dios sí sabe. Y lo importante es que tú confíes en Dios y que tú comiences a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide al fin y al cabo? Que hagamos feliz a la otra persona. En la misma forma en que Dios quiere hacernos feliz a nosotros, dándonos todo, dándonos a su Hijo, que en el matrimonio eclesiástico el uno puede darse al otro sin condiciones y sin ningún tipo de cálculos ni de, bueno, pues si no funciona, terminamos y ya. No, con Dios todo se puede. A mí me fascina el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10, en las bodas de Caná. Y estuvimos precisamente ahí, no hace mucho tiempo atrás, cuando tuvimos el peregrinaje, y muchas parejas se prometieron amor hasta que la muerte los separara. Es decir, ¿qué fue lo que hizo esa pareja? Consciente o inconscientemente, en Caná de Galilea, invitaron a Jesús y a María Santísima a ser parte de su relación matrimonial. Y llegó un momento en que no había más vino. Y eso pasa en muchos matrimonios. Puede ser que esté pasando en el tuyo en estos momentos. Ya no hay más vino, es decir, se está acabando el amor. Se está acabando esa ilusión primera. Se está acabando ese deseo de hacer feliz a la otra persona. Y sin Dios, pues la cosa va de mal en peor. Pero si Jesús está presente en esa relación matrimonial, si Jesús está presente en tu corazón, en tu vida, aunque no esté presente en la vida de la otra persona, Dios te puede utilizar a ti con poder, con autoridad, para darle a la otra persona la plenitud de la felicidad que anda buscando y que tal vez está buscando en otros lugares y que solamente tú le puedes dar, porque Dios no se equivoca cuando las personas se unen en su presencia. Así que yo te exhorto, yo te invito, te animo, para tú que estás casado por lo civil, que den ese paso e inviten al Señor Jesús a ser parte de la relación matrimonial de ustedes. Que ustedes puedan formar de verdad en Cristo Jesús un matrimonio sacramental, donde los dos están unidos en Cristo y donde los tres son uno y uno para siempre. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en la Iglesia Católica no se piden diezmos y ofrendas como en las iglesias protestantes? Entiendo el rol del Estado y las colaboraciones voluntarias de los fieles. Pregunto desde el punto de vista bíblico. Sergio. Sergio, muchísimas gracias. Pues hay dos corrientes en la iglesia y la iglesia realmente no ha definido una doctrina sobre el diezmo. Y por lo tanto, pues hay dos corrientes. Una corriente es que debemos de darle al templo, es decir, a la iglesia, mínimo 10% de nuestro salario. Y lo dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 3, versículo 10.
Dice así: traigan los diezmos íntegros a los almacenes del templo para que no falte víveres en él. Pónganme a prueba procediendo así, dice el Señor del universo, y van a ver cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones en abundancia. Es una promesa de Dios. Y lo que Dios está pidiendo es el diezmo de nuestro salario. Y eso es lo mínimo. Lo máximo es lo que la pobre viuda da en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, del 1 al 4. ¿Qué fue lo que dio ella? Dio 2 moneditas insignificantes, ¿sí? Pero dio todo lo que tenía para sobrevivir. Es decir, puso su confianza total y completa en Dios. Ella no sabía cómo iba a sobrevivir en el futuro cercano, pero sabía que Dios iba a cuidar de ella. Y esto no es ser irresponsable. Esto es tener una confianza tal en Dios que Él bien sabe lo que uno necesita y que no nos va a dejar desamparados. Es un poco difícil de entender, sobre todo para nuestra mentalidad un poco materializada, de que al darle todo lo que yo tengo a Dios, por amor, Dios me va a cuidar. Dios no me va a dejar a la deriva, Dios no me va a dejar huérfano. La otra corriente es que, bueno, pues al templo se da el 10% realmente, pero era el 10% de los alimentos. Y bien lo dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, el 10% de los alimentos, es decir, de lo que se cosechaba, la primicia, lo primero, era para Dios, el 10%. Y que hoy día, pues, muchas personas no siembran. Pues en el caso de la viuda tampoco ella sembraba. Ella no dio alimento, ella dio 2 moneditas. Ya en aquel tiempo, pues mucha gente no usaba la agricultura como medio de vivir, sino que tenían otros medios para poder tener una economía más o menos estable. Entonces, pero sin embargo, continuaban ellos dando el 10% de su tesoro al templo. Lo importante, hermanos, es no que des el 10% o que lo des todo. Lo importante es hasta qué punto estás tú dispuesta a poner tu confianza en Dios. Sabiendo que lo que le demos a Dios, Dios nos va a dar el 100 por 1 y la vida eterna. Porque Dios jamás va a permitir que tú y yo le sobrepasemos a Él en generosidad. Algo en que pensar. Tenemos en estos momentos a María de Atlanta, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Hola María, ¿me escuchas? Sí, María, el Señor te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, María? bien bendecida, gracias a Dios. y la Bendito sea Dios, que me alegro. Adelante, mija, con tu pregunta o tu comentario. Virgen. Sí, mi pregunta es de que ¿cuáles son los pecados mortales que nos privan de la presencia del Señor? Los pecados mortales que nos privan de la presencia del Señor son todos aquellos pecados que conscientemente, sabiendo que estamos haciendo un daño serio a otra persona o a nosotros mismos, los hacemos. Y para basarnos en esto, pues podemos ir a los 10 mandamientos. Y el primero de todos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el primero de los mandamientos. Es decir, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y es interesante porque muchos hermanos protestantes y evangélicos nos dicen que nosotros tenemos dioses falsos porque tenemos imágenes. Tenemos que estar conscientes de la historia en aquel momento. Los dioses falsos para aquellas personas eran no imágenes que hacían del único verdadero Dios, sino que de dioses que nada tenían que ver con el único verdadero Dios. Entonces Dios dice que esas imágenes son realmente una abominación para Él. Pero son muchas las cosas que nos apartan de Dios, muchos ídolos que tenemos. El dinero puede ser uno de los ídolos, aún la vanidad, como uno luce en formas exageradas, puede ser un ídolo. No sé, el amor a los hijos que viene primero que el amor a Dios puede ser un ídolo. El amor al trabajo que puede interponerse entre nosotros y Dios puede ser un ídolo. Tantos ídolos, ¿no? El ídolo de la, no sé, de el hablar de otras personas,
el ídolo de la pornografía, tantos ídolos, tantas cosas. Entonces, todas estas cosas que nos matan la presencia de Dios en nosotros, pues se convierten en obstáculos en nuestra relación con Dios y por lo tanto son pecados serios, pecados mortales. ¿Por qué? Porque matan la presencia de Dios en nuestra vida. Pero yo te diría que para así como que comenzar, mira los 10 mandamientos y si has pues faltado algunos de los 10 mandamientos, pues es importante que te confieses porque puede ser que sea un pecado serio, un pecado grave, un pecado mortal. En estos momentos, hermanos y hermanas, vamos a tomar un pequeño descanso, pero nos encantaría que ustedes pues tomen papel y lápiz y apunten el número telefónico nuestro para que ustedes nos llamen con sus preguntas, con sus comentarios. Son importantísimos para que este ministerio pueda continuar. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, en la respuesta que dio en uno de sus programas sobre la dispensa de la vida religiosa que pidió una persona, usted le dijo que lo importante era ser fiel a Dios y que no tenía que continuar en algo que probablemente no era su vocación. ¿Lo mismo ocurre con el matrimonio? ¿Es equivalente la respuesta y pensar que solo se debe ser fiel a Dios y rehacer la vida con otra persona que no es su esposo o esposa? ¿La dispensa para los religiosos es como un divorcio para los casados? Pilar, desde Colombia. Pilar, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Pues los dos medios o formas de vida son bien pesados en el sentido de mucho peso ante Dios, porque cuando yo hago, por ejemplo, soy un religioso, pertenezco a una comunidad religiosa y hago votos perpetuos, eso supuestamente es para siempre. En el matrimonio lo mismo, cuando el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio es para siempre. El sacerdocio diocesano es un poquito diferente porque nosotros no hacemos votos perpetuos, nosotros hacemos promesas. Y la promesa se ve como que algo más sencillo, no es tan demandante, es decir, que tiene que ser para siempre, como en el caso de los sacerdotes religiosos. Pero sin embargo, todos ellos, seamos nosotros sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas o personas casadas, todos hacemos un compromiso, no solamente en nuestro caso con la iglesia y ustedes como matrimonios, pero hacemos un compromiso muy serio con Dios, de que en los buenos tiempos y en los malos ahí vamos a estar, pero que con la gracia de Dios vamos a sobrepasar esos malos tiempos, esas dificultades, esas tempestades y vamos a ser victoriosos. Lo que yo estaba diciendo y lo mantengo es que hay casos en que la persona mejor se retire antes de ser causa de escándalo, como hemos visto en el pasado y hasta recientemente. Es decir, si ya yo no tengo la gracia de Dios para continuar en esta situación, mejor me retiro. Y yo no estaba hablando de que el sacerdote, cuando deja su ministerio, que se va a casar. Yo no entré en eso. Yo simplemente dije, mejor que se retire. Es igual que una persona que ya ha dado todo lo que puede en su matrimonio y ya no puede más, mejor que se separe. Yo no estoy hablando de divorcio, ni estoy hablando de que el sacerdote se case. No, simplemente que se retire. Como dicen, ¿verdad? Es mejor vivir solo que mal acompañado. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, que hace que un sacerdote ya pierda la gracia de su vocación? Son muchos factores. Puede ser porque realmente nunca tuvo ese llamado y pensó que sí lo tenía.
Nunca tuvo tiempo para discernir correctamente, ni las personas que le rodeaban discernieron correctamente cuál era su vocación. Y por lo tanto entró en el seminario y continuó, y ahí fue ordenado. Muchas veces sucede lo mismo con las parejas. Entra en una relación y porque ahí han estado por años, pues ahí no hay otro remedio sino que casarse y ahí se quedan. Pero hay un momento en que la persona dice, no, pero momentito, esto no es para mí. Y entonces pues es mejor separarse. Es mejor salirse que continuar en una situación donde uno puede ser causa de escándalo, porque ahí Satanás se mete y hace de las suyas. Entonces, de nuevo, yo no estoy haciendo propaganda para que unos u otros pues dejen la vida que tienen y pues se casen o en fin, ¿verdad? Lo que sí estoy diciendo, mejor separarse de esa vida y decir, por la razón que sea, o porque no era suficiente, o porque no fui persistente en mi relación con el Señor, por lo que sea, pues mejor me retiro antes de ser causa de escándalo. Tenemos que tener bien claro eso. Es decir, yo vivo para Cristo y mi vida tiene que ser vivida para Cristo. Y ya sea en el matrimonio, ya sea en la vida religiosa, ya sea como sacerdote diocesano, pero si yo no puedo vivir mi vida para Cristo completamente como yo quisiera y como Dios quiere para mí, entonces mejor me retiro y sigo viviendo mi vida para Cristo, pero en un contexto diferente, es decir, sin estar con esa persona o sin estar integrado a esa comunidad. Ojalá que esto haya aclarado un poquito lo que estaba yo hablando anteriormente. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado que el pecado grave tiene 3 condiciones para que sea tal: consentimiento, conocimiento y materia. ¿Cómo reconozco la materia grave en un pecado? Jeffrey. Jeffrey, muchísimas gracias. Pues algo parecido, la respuesta sería a lo que la señora preguntó anteriormente sobre pecado mortal. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, el capítulo 20, versículos del 4 al 17, ahí vemos lo que se llama el decálogo, los 10 mandamientos. Y el primero de todo es poner a Dios por encima de todo lo demás. Y el segundo, pues, no jurar su nombre en vano, es decir, no usar a Dios para cosas que nada que ver, para nuestro interés, nuestro mejor bien, sin que sea realidad. Y el otro, pues, ya es santificar la fiesta, es decir, hacer de el sábado el día de descanso. ¿Y qué es la palabra Shabbat, descanso? Es el día del Señor. Y para nosotros el Shabbat, el descanso, es el día domingo, porque es el día que Jesús resucita entre los muertos, con la esperanza de que nosotros en Cristo resucitado comencemos a vivir una vida nueva y algún día estemos en su presencia, ¿verdad? Él es el único que salva. Entonces ahí tenemos los 10 mandamientos. Si nosotros miramos los 10 mandamientos, podemos ver si lo que estamos haciendo es materia grave o no. Si faltamos a uno de esos mandamientos, estamos realmente yendo en contra de la voluntad de Dios, y al ir en contra de la voluntad de Dios, pues estamos pecando. Ahora, por ejemplo, uno de los mandamientos, no matarás. ¿Matar a quién? ¿O matar a qué? Si mato, por ejemplo, una cucaracha, ¿eso es un pecado mortal? Por supuesto que no. Si mato a un ser humano, ¿es pecado mortal? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece a Dios. Y nosotros no somos quienes para matar algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferencia. Y es importante el discernimiento. Y si nosotros no sabemos distinguir claramente, pues ir donde una persona, un sacerdote, un diácono, una persona que conoce a fondo la teología de la iglesia para que nos explique. La otra cosa, además del decálogo, pues estamos hablando del mandamiento por excelencia que Jesús nos ha dado, que es el amor. En el Evangelio según San Juan, como dijimos anteriormente, capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil de poner en práctica, y ese mandamiento es ámense, ámense. ¿Que cuesta trabajo? Definitivamente, pero que con Dios se puede, seguro, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me toca hacer es, ¿a quién no estoy amando? ¿A quién? Y cuando no estoy amando a alguien, lo más probable es que estoy lastimando a esa persona. Estoy menospreciando a esa persona. Estoy en alguna forma dañando a esa persona. Si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que cuando yo no amo a alguien,
que realmente ha sido significativo en mi vida, pues entonces estoy dañando a esa persona. O no tiene que ser significativo en mi vida. Por ejemplo, cuando yo recibo una carta pidiendo ayuda por niños que se están muriendo, ancianos que no tienen donde vivir, etc. Y si yo reconozco que esa agencia vale la pena ayudar, y si yo no ayudo a esa agencia, como que yo soy hasta cierto punto responsable del mal uso de mi economía. Entonces estoy cometiendo un pecado. ¿Hasta qué punto es un pecado mortal? Pues eso tengo que discernirlo. Si mi corazón está tan duro y tan cerrado que no ayudo a nadie, que soy una persona que no comparte su economía con nadie, pues entonces estoy cometiendo un pecado grave. Porque de nuevo lo que hago por el más pequeño deje de hacer, lo hago por el mismo Jesús. Entonces tenemos que examinar eso. Y la otra parte, que es los mandamientos de la iglesia, que son 5. El primer mandamiento de la iglesia es ir a misa todos los domingos y días de guardar. Estoy cumpliendo con esos mandamientos, estoy siendo obediente a las enseñanzas de la iglesia. El segundo mandamiento, pues, es el ayunar, es decir, abstenerme, por ejemplo, de comer carne, etcétera, los días que la iglesia lo manda. ¿Está yo haciendo eso? No lo estoy haciendo. Y así, ¿verdad? Yendo uno tras uno, y pues no quiero seguir hablando mucho de eso porque podríamos hablar por mucho tiempo. Yo lo que aconsejo son 2 cosas. Primero, que hagamos un examen de conciencia todas las noches antes de dormir, como pedía bien San Ignacio Loyola, y ver qué realmente he hecho, qué no debía haber hecho, y qué no he hecho que debería de haber hecho, porque no solamente es el pecado de acción, sino que el pecado de omisión. No solamente es lo que hacemos mal hecho, sino que lo que dejamos de hacer bien hecho también. Y segundo, yo recomendaría que tuvieran un director espiritual. Aunque lo veas de vez en cuando, es importante que tengas en contacto a una persona con quien tú le puedas confiar y que esa persona que camina cerca del Señor te pueda guiar en los pasos hacia el Señor. Ojalá que esto te haya ayudado, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy conviviendo con mi pareja. No estamos casados y él no muestra interés de hacerlo. Ya no sé cómo hablarle. Estoy entregada a Dios para que se haga su voluntad. Mirna. Mirna, muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta y gracias por confiar en nosotros. Si yo fuera tú, Mirna, yo primero oraría mucho. Yo imagino que tú estás con esa persona porque le quieres, le amas. Pero hay amores que matan. Y por lo que me estás diciendo, pues tú no estás viviendo según la voluntad de Dios. Amas mucho a Dios, pero amar a Dios implica obedecer a Dios. El Señor Jesús dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces yo, siendo tú, primero de todo me pondría en oración para que Dios me dé palabras para hablarle a la pareja. Y cuando te sientas ya fuerte y no pase mucho tiempo en oración poniéndote fuerte, porque nunca lo vas a hacer, pero sí con la determinación de que lo que tú sientas en tu corazón, para decirle a él lo tienes que decir. Lo que te estoy diciendo es que ya tienes que tomar una decisión. O vas a seguir con él o no vas a seguir con él. O vas a seguir durmiendo en la misma habitación que él o te vas a separar y vas a dormir en otra habitación. Yo te recomiendo que hoy te pongas en oración y que le pidas al Señor que te dé discernimiento sobre cuáles palabras utilizar para convencerlo a él, que si no lo quiere hacer por él, que lo haga por ti y que ustedes se puedan casar. Y si hay algún impedimento que él tiene, pues entonces vamos a ver al sacerdote y vamos a hablar y a ver qué se puede hacer para ayudar en esta situación. Y lo segundo, si él te dice, pues no me interesa, no quiero, pues entonces tú le dices, pues bueno, yo te amo muchísimo, pero yo no estoy dispuesta a seguir contigo en esta situación. Por lo tanto, yo voy a dormir en otra habitación. Y yo voy a cuidar de ti, en fin, lo que tú quieras hacer, pero no voy a tener relaciones sexuales contigo, ya, hasta que tú optes por casarte conmigo o decir, ya no te quiero ver más, y tomamos una decisión. O lo otro que tú puedes hacer, que es mucho más drástico, es simplemente salir de la casa o que él se vaya de la casa, uno de los dos. Pero, de nuevo, tienes que evaluar entre Jesucristo y la pareja. ¿Y cuál de los dos es más importante? ¿Jesús o esa persona con quien tú estás conviviendo? Entonces, es que tú eres una mujer que amas a Dios, pues entonces Jesús tiene que tomar prioridad. Y si Él no está dispuesto, pues, a casarse contigo debidamente ante el Señor, pues entonces o te separas y vas a otra habitación,
o cada cual sea para su casa. Cuenta con mis oraciones. Hermanos y hermanos, estaré con el favor de Dios ya muy pronto, 17 de noviembre, que ya llega en Mazatlán, Sinaloa, México, en el Estadio Colegio ICU, Instituto Cultural de Occidente, de 5 de la tarde que comienza la conferencia, y habrá también hora santa y alabanza. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Vega Medina al número telefónico en México 011-52 16691 550597. Larguísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es. Repito, el número telefónico 011-52 16691 550597. O a su correo electrónico, que es, lo voy a deletrear, LEX de corta ER B larga A @hotmail.com. De nuevo, LEX, a ver si me lo muestra un momentito, de corta ERBA @hotmail.com, y ese es su correo electrónico. También les invitamos, hermanas y hermanos, para que sigan orando por este ministerio, no solamente con nuestra Prima Fe Católica, pero también EWTN, Radio Católica Mundial, y que nos apoyen económicamente cuando ustedes así puedan y sientan el impulso del Espíritu Santo. Para más información, por favor, comuníquense con mensaje1.com sobre nuestras actividades, etc. O también pueden visitarnos, y ojalá que así lo hagan, la página de Facebook, facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor los bendiga en abundancia, que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, que el Señor vaya sobre ustedes para que cada día puedan amar con la misma fuerza de Cristo Jesús, especialmente, no solamente a los que nos aman, pero también, y por qué no, a aquellos que nos crucifican y que nos desean mal. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 9, bendice al que te maldice. Y solamente con el amor de Jesús lo podemos hacer. Que el Señor nos bendiga abundancia este día por siempre y los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.